tardes. Hoy 24 de marzo de 1997 conmemoramos los 21 años del último golpe de Estado en Argentina y realizamos un almuerzo con invitados especiales que nos van a contar un poco sobre la historia. Tenemos la presencia de la escritora Alicia Barberis. Buenas tardes. La ministra de Economía María Parello. Buenas tardes. Cantante y compositora Kiara Romero. Buenas tardes. Y periodista Brenda Boy. Buenas tardes. Alicia, vos estuviste escribiendo unos libros, yo estuve leyendo Cruzar la Noche, Sí. pero antes que todo, contanos un poco sobre tu vida. ¿Dónde naciste? Yo nací en Felicia, en la provincia de Santa Fe. Viví mucho tiempo en el pueblo de Santa Clara, en la misma provincia, y estuve ahí hasta los 30 años. ¿Cómo surgió tu vocación como escritora? A mí siempre me gustó escribir, lo hacía desde muy chica. Cuando tuve a mis hijos me divertía mucho inventarle cuentos, y de allí surgió la idea de para no borrar esos cuentos, empezar a escribirlos. Y ahí donde retomé mis estudios, una profesora me insinuó a escribirlos, a presentarlos. Y en 1996 surgió la primera publicación de Cruzar la Noche. Muy buen libro, me gustó. Sí, la verdad que sí. Muy buen libro. Está relacionado con la última dictadura militar, ¿no? Sí. ¿Cómo pasaste vos esos años, esos momentos? Yo en ese tiempo no tuve ningún familiar ni ningún pariente cercano muy llegado a mí, pero sí me dolió y me duele saber lo que pasaba en nuestro país, y quería, por el grito de todos, pedir justicia. Y aparte de los interrogantes sobre mis hijos y demás personas, me insinué a escribir este libro. Ay, qué trágica fue la última dictadura. Sí, la verdad que sí. Igual convengamos que no fue la única que hubo. Tenemos la de 1930, la de 1943, 55, 62, 66 y la última que fue la del 76, que bueno, sí, fue Sí, la Sí, peor de muy todas. duro. Por eso me insinué a hacer el libro, para contar lo que estaba pasando, que fue la guerra más fuerte Y que... vos, Brenda, como periodista, ¿nos podés contar un poco sobre cada una? ¿Qué pasó? Sí, les puedo contar una síntesis de cada dictadura. Bueno, la primera de todas fue la del 6 de septiembre de 1930, que bueno, yo he leído que esta dictadura la lideró José Félix Uriburu y derrocó a Hipólito Yrigoyen, que este había sido elegido en 1928, que luego de proscribir a la Unión Cívica Radical, se había hecho como una salida electoral que estaba controlada y restringida por la Fuerza Armada, que eso fue también como lo que dio una serie de gobiernos fraudulentos, corruptos, que eso también, no sé si ustedes se acuerdan, que se lo conoció como la década infame. mucho fraude electoral había en esos años, ¿no? Sí. Sí, además hubo en juego muchos intereses económicos. Sí. Por ejemplo, en el 33 se firmó el Pacto Roca-Runciman, que Gran Bretaña logró monopolizar todo el sistema de transporte de Argentina. O sea, todo el carbón que consumíamos acá se lo compramos a Gran Bretaña. Sí, y después, el 20 de febrero de 1932, Uriburu le da el mando, digamos, del poder a Agustín Justo. Bueno, después también estuvo la del 4 de junio de 1943, que esta, digamos, fue una dictadura que tenía características distintas a la anterior, porque, en primer lugar, no se había derrocado, digamos, un gobierno legítimo, porque Ramón Castillo, ese que habían derrocado, formaba parte del régimen conservador, conocida como década infame, que ya había nombrado la de 1930. En segundo lugar, no tenía, digamos, relaciones de alianzas con los grandes terratenientes y empresarios. Y en tercer lugar, todo esto, lo que provocó este golpe fue las presiones estadounidenses. Claro, eso iba a decir yo, que tuvo mucho que ver Estados Unidos, cómo quería él reemplazar a nuestro socio más importante, que en aquel entonces era Gran Bretaña, que había logrado también cambiar mucho la estructura de mercado del país, ya que... Dependíamos mucho de Inglaterra nosotros. Claro, Sí. totalmente, Por porque... eso surgió todo.
Claro, acá era como un monopsonio, nuestro único comprador era Gran Bretaña. Claro, entonces Estados Unidos quería ese puesto, digamos, lo quería sacar. También después de esa hubo otra dictadura, que fue la del 16 de septiembre de 1955, que en esta habían derrocado a Juan Domingo Perón, Juan Domingo Perón, que después el grupo golpista, digamos, se dividió en dos sectores. Un sector se llamaba Nacionalista Católico, que estaba liderado por Lonardi, que este había sido el que tomó, digamos, el gobierno al principio. Y después estaba el otro sector, que se llamaba Liberal Conservador, que estaba liderado por Aramburu y Isaac Roja, que este fue el que predominó más al final, dando golpes internos, y hizo que Aramburu reemplazara a Lonardi como presidente. Claro, cuando bombardearon la plaza, Perón sufrió muchísimo y prefirió exiliarse antes que seguir viendo muertos en la plaza, porque ya todos los hechos que habían pasado eran muy fuertes. Claro. Él entró en el 46 en la presidencia, ¿no? Y fue reelecto. Sí. Claro, además, discúlpame que te interrumpa, Sí. en ese año, para desmantelar todo lo que había hecho el gobierno de Perón, que luchó tanto por los trabajadores, por sus derechos, implementaron medidas para redistribuir los ingresos entre los sectores más altos, siempre favoreciendo al sector conservador. Claro. Después hubo otra... Perdón, Brenda. Sí. Yo escuché que dijiste estructura de mercado. ¿A qué te referís con eso? Cuando hablamos de estructura de mercado nos referimos al estado del mercado del país con respecto a sus oferentes y demandantes. Por ejemplo, cuando hablábamos de Gran Bretaña, la estructura de mercado era un monopolio, ya que el único que nos vendía a nosotros era Gran Bretaña. Y nosotros teníamos un monopsonio, porque nuestro único comprador era Gran Bretaña. Si quieren siguen con las dictaduras. Después está, la del 29 de marzo, de 1962. Me acuerdo que esa dictadura no querían que sea un militar, sino un civil el que tomara, digamos, el gobierno, luego de derrocar a Arturo Frondizi. Lo que precipitó y llevó a cabo ese golpe fue cuando la gran victoria del peronismo en las elecciones 11 días antes en 10 de 14 provincias, incluyendo Buenos Aires. O sea, Perón tenía prohibido presentarse también tenía prohibido volver al país. Pero después, Frondizi lo que hizo fue inmediatamente intervenir en las provincias donde había ganado el peronismo, aunque ese golpe era inevitable, digamos, lo hizo así por hacer. Fue detenido por los militares Frondizi y se negó a renunciar, y por eso el 30 de marzo Raúl Poggi se dirigió a la Casa Rosada para seguir con el gobierno, digamos. Ya que hablas de Frondizi, me gustaría decir que, cuando Frondizi asume la presidencia, él desarrolló o implementó una política desarrollista. O sea, él fomentó el desarrollo de la industria pesada y la industria petrolera en el país, pero con la instalación de empresas multinacionales. Y ahí también se ven en juego otros intereses económicos. Claro. Después hubo más dictaduras, que fue la del 28 de junio de 1966, que en esta dictadura fue liderada por Juan Carlos Onganía y había derrocado a Arturo Illia. Que esta dictadura ya era muy diferente a las 4 anteriores. ¿Por qué? Porque no era como, digamos, un origen de un gobierno provisional, sino que ya cambiaba como un sistema, digamos, permanente. Por eso también ese mismo año, en 1966, se dicta un estatuto que tenía un nivel jurídico mayor a la Constitución. Y también en 1972 es cuando se hacen las reformas constitucionales. Además, en esa dictadura tenía, ¿cómo explicarles?, una ideología fascista, católica, anticomunista, y eso también siempre, digamos, metido a Estados Unidos, porque ese era el que siempre lo apoyaba abiertamente, más que los otros países europeos. Sí, y en Onganía, junto con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, implementó una fuerte política liberal. Sí, exacto. Y después la última dictadura, que fue la del 24 de marzo de 1976, que esta dictadura, como ya todos la debemos conocer, que fue liderada por Jorge Videla, que había sacado a la famosa Isabelita.
que bueno, en esta dictadura se considera como la más sangrienta de toda la historia argentina. Además, o sea, lo que tuvo esta dictadura fue mucho la violación de, ¿cómo explicar?, de los derechos humanos. También los desaparecidos que aún todavía siguen pasando por la tele, de que lo están encontrando, muerte de miles de personas, me acuerdo también la apropiación de los recién nacidos y otros crímenes más que todavía están en juicio. Cabe destacar que Isabelita, volviendo a lo anterior, entró al poder luego de que Perón regresara en el 73 y muriera en el 74. Claro. Estela Martínez entró en el poder y 9 meses antes de las elecciones entran los militares y la derrocan. Claro, podemos decir la verdad, Isabelita no tenía, o sea, era como un títere, la controlaba, no hacía muy bien las cosas. Claro, yo apoyo lo mismo que vos estás diciendo, porque ella dio todo su apoyo a López Rega, Claro. que sabemos que él cerró todas las alianzas que había establecido Perón en su gobierno anterior, y además la deuda externa en esa época creció muchísimo, igual que la inflación. Sí, exacto. Y también sabemos que todos los golpes se llevaban a cabo con la participación de la política externa que les brindaba Estados Unidos. Claro, exactamente. Y refiriéndonos a la última dictadura, también lo que cambió mucho fue la matriz productiva, porque en un principio las actividades principales en Argentina era la exportación de productos primarios y la importación de productos industrializados. Después, en el 49 se estructuró el modelo ISI, donde convivían a grandes rasgos el sector primario y el sector secundario cuando el país comenzó a industrializarse un poco. Pero ya en esta última dictadura se dejó de lado la producción totalmente y se centró más en el sector financiero, el que especulaba con el dinero. Así que la crisis inflacionaria fue impresionante. Sí, es como que ya directamente desde ese año subió todo, Claro, aumentó exactamente. todos los problemas. Y bueno, también están las, digamos, clases sociales también en esas épocas, los estamentos, que, digamos, como consecuencia del proceso inmigratorio, la estructura social argentina se hizo más compleja. ¿Por qué? Porque la clase alta se cerró frente al inmigrante, haciendo que reteniera la riqueza, el prestigio y el poder político. Después también estaba la clase dominante, que ya estaba conformada por empresarios, políticos, comerciantes, etc. Y después también estaba la clase... ¿cuál otra clase? Está la clase media, que en esta participaba con el inmigrante a través de la participación de la economía y también con digamos, el proceso de modernización. Y después está, bueno, la última, que fue la clase baja, que esta es la que está a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, que esto demostraba la dualidad del país. Y bueno, y después también la clase media era la que siempre presentaba el extracto de mayor desarrollo, la que siempre estaba... Claro, ahora vos que hablas de clases sociales, por ejemplo, en los golpes de Estado, la clase social que siempre quiso dominar fue la clase social alta, y ya que el Estado siempre, los militares buscaban apoyar al sector conservador liberal, o sea, las familias más poderosas, y querían implementar ideas dominantes en el mundo a la vez que introducían a Argentina en el mercado internacional. Claro, era siempre estar ellos arriba y pisotear a los de abajo. Claro. Siempre fue así. Y los trabajadores que siempre luchaban para que se hagan valer sus derechos, para poder Claro. que se les reconozca algo. Como ve, mi nombre es Elsa, mi apellido es Bor, y él es mi marido, Jorge Lencuentro. ¿Qué tal, señor Lencuentro? ¿Cómo está? O sea que yo soy el sabor del encuentro. ¿Le suena o quiere que se lo cante? Y ustedes estuvieron utilizando mi nombre en su publicidad durante mucho tiempo sin mi consentimiento. Ya mismo me dan una gratificación o les inicio una demanda. ¿Me espera un segundito? Lo voy a consultar, ¿eh? Vaya nomás. Esto les va a costar. A mí no me van a arreglar así nomás. Bueno, Es Elcita. mucho tiempo. Señora, lo que podemos hacer por usted es darle cerveza gratis por una noche. Listo.
y estamos en el segundo bloque de este almuerzo tan especial. Vamos a seguir con la escritora. Alicia, ¿cómo nos podés contar de cómo hiciste para relacionar la realidad de lo que pasó con la ficción? Yo, a través de todo el material que venía recopilando, lo que venía investigando, traté de entrelazar los discursos históricos con los discursos literarios. Y el personaje que creé de Mariana fue para reflejar la historia de muchas personas que se sentían identificadas, muchas personas que eran desaparecidos. Y en el momento de escribir la novela, tuve una frase muy presente, que era que la mentira oculta la verdad y la ficción indirectamente la expone. Walter Miñolo, ¿no? Claro. Oh, uno de mis críticos favoritos. Sí, la verdad Y en que tanto excelente. a la cultura, en esos tiempos se iba mucho al cine, ¿no? Íbamos a teatros, pero no era tan igual ahora. Hubo unos cambios. ¿Qué estuvo pasando en ese tiempo? ¿Por qué Yo creo que hubo cambios? la estructura cambió mucho porque se necesitaba tapar. Eso lo vas a explicar vos seguramente, lo sabés Sí. mejor que yo. El cine empezó a ser una forma de distracción. La estructura empezó a ser más humor. Se veía mucho Olmedo y Porcel para los grandes. Yo Claro. me acuerdo. Y para los chicos, mucho Carlitos Balá. No sé si había otro. La verdad que no estoy tan especializada en el tema. Claro, sí, o sea, lo que vos decís es lo que yo estaba pensando justo en este momento, es que los militares, cuando querían imponer sus ideas, digamos, querían meterse en todos los medios posibles. Por eso se metieron en la literatura, en la cinematográfica, música. Como ella había nombrado de las películas, los actores, hubo una película muy linda que yo me acuerdo que he visto, que creo que sí, una de Carlitos Balá, que me acuerdo que ahí vos ya te das la idea de que está así vestido de militar, era todo humor, todo para que la gente, digamos, se distraiga y no se dé cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Pero otra vez trataban de mostrarlo, pero Sí, como que lo que ellos estaban haciendo era bueno. claro. Esa era Y todo lo que hacían era para contratapar lo que pasaba. Exacto. Claro, yo me acuerdo que hace poco he leído un cuento que estuvo prohibido en la época de la dictadura. Un elefante ocupa mucho espacio, no sé si lo conocen, Ah, sí. sí. En que un elefante de un circo hace una huelga con los animales contra los dueños del circo, y bueno, ese cuento se prohibió porque, según los militares, fomentaba el comportamiento subversivo. Claro. Sí, ese tipo de censuras también se vio muchísimo en la música. Yo todavía no era una cantante famosa, pero tenía muchos amigos, por ejemplo Charlie. Al Flaco Spinetta también lo prohibieron. Mercedes Sosa, no solo el rock. La relación rock y dictadura sí, fue muy áspera, pero también hubo otros géneros musicales, como por ejemplo el folclore, que también se vio muy afectado. Mercedes Sosa, me parece que inclusive Horacio Guaraní también. Sí, hubo mucha censura, muchos exilios, Sí. muchas letras de canciones que fueron prohibidas. Sí, y volviendo al tema del cine, vieron que el cine estaba dividido en juveniles y en adultos, como venía hablando. Que bueno, Surgió ahora que me pongo a pensarlo, surgió una frase muy conocida en el ámbito del cine, que decía que se hacía del engaño un estilo de vida, de la mujer un objeto, del hotel un alojamiento y del whisky un ritual. claro. Es muy conocida esa frase. Sí, también esa frase es como que se dio, digamos, para las películas de adultos. Pero como ella explicara, siempre era, o sea, el de adulto era como todo oscuro, era siempre. Y después ibas a las películas infantiles y mostraban siempre toda la iglesia, el amor de la madre, la patria, la bandera. Hay veces que también pasan esas películas que, por ejemplo, las policías montadas, como que es como que eso le metía en la idea que era hermoso, bueno, y que a veces te da la gana también, digamos, si siendo un chico, de ir y qué sé yo, o sea, ser un policía, digamos. Claro, es como que el Estado en esa época tenía dos caras, una pública que aseguraba el cumplimiento de la ley, la publicidad de los actos de gobierno, buscaba mostrar todo lo bueno, supuestamente, Sí. y una clandestina en donde el horror y la tortura eran herramientas cotidianas. Eso. Y también en las películas de adultos siempre mostraban que había que pisotear al de abajo.
Mostraban exactamente lo que ellos estaban haciendo. Algo que también se usó para ocultar fue el Mundial 78, ¿no? Sí, El que todos conocemos, sí. de Argentina campeón. Yo creo de mi parte que fue lo más fuerte. Y en la historia del fútbol fue un hecho muy negro, digamos. Sí. Sí. También utilizaron lo de la guerra de las Malvinas, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, que surgió después del el descontento de la población porque el Estado, para poder, ¿cómo decirlo?, afrontar los problemas, le pidió al pueblo sacrificios y aumentaron un montón los impuestos. Entonces, como para tapar un poco eso, se quiso recuperar las Malvinas. Claro. La verdad que eso fue una atrocidad. Fue muy fuerte. Sí, un genocidio. Mandaron diría yo. a esos soldados tan jóvenes, yo no sé, Galtieri, que Pensaba, digamos. Además era mandarlo así nomás, porque no tenía ni siquiera No lo tenían básico. experiencia. Eso, no tenían ni lo básico. Debido a la irresponsabilidad del gobierno, ¿no? Que se perdieron la vida de un montón de jóvenes que no tenían experiencia. No. muy triste. Sí, la verdad que verdad que sí. Ujú. Y qué bueno El recordar. engaño a la gente. Sí, Los diarios que salían diciendo Sí, que íbamos claro. ganando, que no. Todas mentiras. Todas mentiras, que cuando ya veía que se le derrumbaba todo, ahí ya empiezan a decir que no, que ya estábamos perdiendo, todo eso. y Fue qué bueno terrible. esta velada así para conmemorar un poco todas las noches que hemos cruzado como país y hoy reconocernos como un país democrático, como lo que somos, y poder formar una identidad y recordar eso para no volver a pasar por esa situación. Este verano hace mucho, pero mucho calor. Por eso, cuando el termómetro marca 32 grados, las camionetas de 7-Up regalan 7-Up bien fría por todos lados. Este verano, refrescate como nunca. Bueno, ya que estamos llegando al final de este día, y antes de terminar, ya que está todo esto muy interesante, ¿alguien quisiera acotar algo más sobre todo lo que fue esta historia, sobre la última dictadura que fue la más fuerte? Y a mí me gustaría agregar que me gustó mucho que tu novela haya incluido o nombre a estas organizaciones que son tan importantes para nuestro país porque... Y para la Argentina fue importante. Claro, porque permiten recuperar todas esas identidades que se perdieron. Además también mencionabas los centros clandestinos o la ESMA, también cosas que pasaron realmente en nuestro país. Sí, la verdad que hay que destacarlo muchísimo porque fue muy importante y hoy en día sigue siendo muy importante. Va. Y bueno, todas estas personas que desaparecieron eran consideradas subversivas. O sea, los militares, a todo el que tenía un pensamiento contrario al de ellos o consideraban un obstáculo, la perseguían, la asesinaban y la la hacían desaparecer. desaparecer. Sí. Claro. Se vieron muy afectados alumnos, profesores. Los trabajadores también. Sí, bueno, los trabajadores mayormente porque era el principal obstáculo para implementar ese modelo económico liberal que querían los militares. Por eso la oposición obrera fue la más eliminada, podríamos Y decir. había una famosa frase que ellos siempre decían, que si desaparecía, como que no había... No sé si ustedes se acuerdan. Ah, claro, que no había pruebas para que los culpen después. Claro, exacto, eso. Por eso los hacían desaparecer. Sí, igual era como que también la gente tenía mucho miedo, de los pocos que más o menos, o sea, no entendía mucho lo que estaba pasando, pero era salir a la calle y escuchar gritos, era también que pasarle a uno al lado así se lo llevaba a la policía y nadie tampoco hacía nada. Claro, tenemos que recordar también la AAA, que fue ese grupo parapolicial que había empezado, que fue liderado en un tiempo por López Rega, que toda la oposición de izquierda era eliminada. Claro, sí. La verdad que fue terrible esa época. Sí, es muy terrible. Yendo directamente al hecho de que no hay libertad libertad de expresión, que eso hace falta muchísimo en un país, Sí, en una lo sociedad, fundamental. la democracia. Sí, más en ese último, en este golpe del 76 hubo muchas violaciones, o sea, de los derechos, o sea, violación a la vida. Fue lo Sí, principal. hay testimonios muy fuertes que También. no hay necesidad de También traerlos a esta mesa, pero ya todos los conocemos, las formas de tortura. Sí, Y tristemente esta historia que compartimos todos, lo que nos forma como nación, lo que nos forma nuestra identidad, esta historia que compartimos, todo lo que fue pasando.
Por eso que es importante que lo tengamos en cuenta si no se repite. Sí, también, bueno, yo la verdad que no puedo comprender en el gobierno de Menem cuando indultaron a los militares. Sí, eso fue muy... de mi punto de vista, yo eso nunca lo hubiera hecho. O sea, indultarlo para mí es... Sí, la verdad que también es una falta de respeto grandísima a la familia, a toda la las gente personas. que perdió a alguien. Sí. Y a todos. Porque la verdad que no es nada justo, me parece. Y la verdad que sí, yo opino lo mismo. Bueno, la verdad fue una velada memorable. Les agradezco a ustedes y al público, que espero lo hayan disfrutado, se hayan informado, al igual que yo. Siempre está bien informarse de los profesionales, también de otras personas que lo pasaron, que estuvieron en otros lados, tuvieron familiares que fueron llevados. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, para que hechos como estos no sucedan, como dicen, nunca más. Nos vemos la próxima.